Toca hablar de la evangelización en África y en América. Vamos a ver, primero en África. El cristianismo había sido fuerte en su época en el norte de África. Si se acuerdan, San Agustín, ¿verdad? Fue el hombre que de alguna manera pues detuvo el estandarte de la fe, un padre de la iglesia pues eso, de muchísimo renombre. Alejandría, por ejemplo, fue uno de los primeros patriarcados de la iglesia. Una serie de santos famosos, padres de la iglesia, Clemente de Alejandría, por ejemplo. Bueno, pues fue un lugar donde el cristianismo empezó a, digamos, extenderse. Bueno, desafortunadamente el paso de los musulmanes acabó con el cristianismo. No fue fácil, casi no quedó huella del cristianismo en el norte de África. En el siglo XIII había, digamos, desaparecido toda huella del cristianismo en el norte de África, excepto las iglesias orientales, fuertemente reprimidas. Ya hablé de las iglesias orientales o las iglesias de rito oriental. Por ejemplo, en Egipto son los coptos. Hablamos en otro momento de los griegos, los ucranianos, los rusos, los melquitas. En fin, ellos sí sobrevivieron, pero con muchas presiones. Después de que los exploradores portugueses como Vasco de Gama hicieran fuertes contactos con las civilizaciones de África, a finales del siglo XV la Iglesia volvió a tener un gran interés misionero en África. En África, pues eso, por debajo del Sahara, la África subsahariana. Lo que pasa es que el éxito pues varió de unas regiones a las otras. Fueron los franciscanos, los dominicos, entre otros misioneros que trabajaron en África. El mayor éxito se dio primero en el Congo. Ahí pues fue por el rey Alfonso, que reinó de 1506 a 1543. En 1521 su propio hijo se había convertido en sacerdote, fue ordenado obispo. San Francisco de Borja, jesuita, español, fundó una misión en Angola a finales del siglo XVI y echó raíces fuertes. Finalmente, como en el Congo, los misioneros fundaron un seminario para sacerdotes nativos, africanos, de manera que empezó a florecer el cristianismo. Fueron a Mozambique, cuando San Francisco Javier paró por allí en 1542, bautizó al emperador nativo. En fin, en otros lugares como Benín, la iglesia se estableció, pero desapareció posteriormente. Varias oleadas de misioneros intentaron dejar rastro en África, pero la verdad es que con muy poco resultado. Etiopía ya había sido evangelizada en el primer siglo, había mantenido una fuerte presencia monofisita, si se acordarán de aquella herejía, monofisis, una sola naturaleza, que hablaba de una sola naturaleza en Cristo, cuando en Cristo hay en realidad dos, la humana y la divina. Bueno, pues una comunidad monofisita había quedado aislada del resto de la iglesia desde el siglo VII, de manera que perseveraron como monofisitas. En el 1554 los jesuitas fueron inicialmente bien recibidos, pero en 1633 fueron expulsados. De manera que empieza otro aislamiento en Etiopía por otros 2 siglos. Durante los siglos XV a XVIII, las misiones africanas fueron las que menos interés tuvieron por parte de los católicos. Estaba el boom de América, ¿no? De manera que pues todo el mundo iba para allá, además de lo que ya hablamos en la lección precedente acerca de Asia. Bueno, pues África era un lugar de paso hacia las Indias, de manera que pues no se centraron ahí mucho los esfuerzos de evangelización. Se desarrollaron en algunos pocos lugares de la costa, ¿verdad? Muchos portugueses pasaron por ahí,
Pero bueno, no será sino hasta el siglo XIX, ya más bien cercano a nuestro tiempo, que se renueva el esfuerzo de la evangelización en África. Bien, y con esto pasamos a la evangelización de América. En el siglo XV, España se había convertido en una gran potencia, se habían unido las coronas de Castilla y de Aragón con Isabel y Fernando, los famosos reyes católicos, que en poco tiempo consiguieron una serie de alianzas matrimoniales con los monarcas de distintos países europeos, de manera que, pues también además del interés político, obviamente, con un gran interés católico, quisieron extender la fe. Tanto es así que, por ejemplo, Granada quedó libre de musulmanes después de una dominación o ocupación de 800 años. De aquel matrimonio descenderá Carlos V, que sumaría tierras y tierras en ultramar. Carlos no vio pertinente heredar todo su imperio a una sola persona, de modo que nombró a dos herederos, a Felipe II en España y a Fernando I en Alemania. Felipe era profundamente católico, fue mucho más exigente. Eso pues le incrementó tensiones y, como ya dijimos, aquello pues exacerbó a los Países Bajos. Bien, pues regresando un poco a Europa, Francia estaba sumida en una disyuntiva entre el catolicismo y el protestantismo, que ahí fue a donde dejamos Europa. Cerca de la mitad de la nobleza se convirtió al protestantismo. El que tuvo lugar en Francia fue el calvinismo. Ya hablamos de Calvino. Los protestantes de Francia son llamados hugonotes, de corte calvinista. Bueno, pues a la muerte de Enrique II estalló una gran guerra civil de 18 años entre católicos y hugonotes. Bueno, por entonces tuvo lugar la Noche de San Bartolomé, de la que hablaré más adelante, una tragedia de corte religioso. Bien, de manera que a finales del siglo XV, en poco más de 50 años, los navegantes españoles y portugueses descubrieron un nuevo continente. Ya hablé de Alejandro IV, que divide América, y entonces dice, pues de aquí para acá los portugueses y de aquí para acá los españoles. Bueno, precisamente por aquellos años tenía lugar la disputa entre católicos y protestantes de unos y otros reinos, de unos y otros ducados en Europa, de manera que, bueno, pues las posibilidades evangelizadoras no se veía que fueran muy alentadoras en el viejo continente. Entre 1492, fecha del descubrimiento de América, y 1550, cerca de 60 años, los españoles y los portugueses, como decía, establecieron, pues eso, muchas colonias en el continente americano, hispanoparlante. Algunos sacerdotes acompañaron a las expediciones porque los sacerdotes iban enviados como capellanes. Era, por ejemplo, una de las preocupaciones de Isabel la Católica. Bien, pues ellos estaban dispuestos a evangelizar a todos los indígenas, franciscanos, dominicos, agustinos, son los que llegaron en los primeros años. Luego vinieron jesuitas, ¿verdad? De manera que, pues, entre unos religiosos y otros seculares se dividían el continente desde, digamos, California hasta Argentina. Bien, las primeras sedes se establecieron casi tan pronto como llegaron a Roma las noticias de la conquista. Se fundaron escuelas, se fundaron hospitales, conventos. En 1553, en México, aparecía la primera universidad. De manera que vale la pena tenerlo en cuenta. O sea, por más que se les tire a los españoles o a los portugueses, colonizadores, sí que colonizaron. Pero bueno, el nivel de cultura que quisieron establecer, pues realmente es muy notable. Bueno, la América hispano-portuguesa, ya hablaremos de los Estados Unidos. Nuevo mundo, ¿no? Los reyes católicos, Carlos V, Felipe II, quieren propagar el cristianismo. Fue un objetivo primordial
para ellos. Ciertamente se dieron abusos, como se dieron en las cruzadas, por ejemplo, pero el interés, digamos, de los reyes era bastante noble. En fin, tuvieron lugar distintas expediciones en las que lo que quisieron fue poner a Cristo en la cumbre. Hay una descripción muy bonita en un libro, Momentos Estelares de la Historia, que habla de cómo pues eso, conquistan una cumbre en el Perú, me parece, y ven del otro lado el Océano Pacífico. Entonces clavan en aquella cumbre una cruz y cantan un Te Deum. O sea, lo que querían era conquistar territorios para nuestro Señor. Bien, la corona española, como es sabido, apoyó generosamente a los clérigos, a los misioneros, ¿verdad? Y promulgó que se respetara a los indios para proteger su vida, para proteger su libertad. Las leyes reconocían sus derechos. Bien, bueno, pues en pocos años, en la evangelización aquella, tuvieron lugar millones de bautismos. Millones de bautismos. Hay quien ha dicho, un amigo me decía en alguna ocasión, historiador, decía que la historia de México se debería de estudiar a la luz de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y sí es cierto, o sea, las apariciones de la Virgen marcan la historia de este pueblo y se debería describir a ese tenor. No se ha hecho. Pero bueno, pues para los que no son de México, tal vez no les sonará, pero cuando vino por primera vez San Juan Pablo II a este país, dijo que México eran como, no sé, 90% de católicos y 110% guadalupanos. O sea, se dio cuenta de la devoción a la Virgen de Guadalupe. Y ciertamente las conversiones, concretamente en México, yo creo que se puede decir que no habrían tenido lugar si no hubieran tenido lugar las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Podríamos gastar sesiones y sesiones hablando de la Virgen. Simplemente menciono que hay estudios que dicen que la tilma, el vestido de la Santísima Virgen, más que la tilma, el vestido de la Santísima Virgen, le hablaba a los indios. O sea, los dibujos que se ven ahí eran muy significativos para los indios, de manera que reconocieron a la Santísima Virgen, o en la Santísima Virgen, una señora principal. Y ante aquello se podría decir que doblaron la rodilla. Bueno, no me entretengo. El método de evangelización se podría decir que era muy sencillo, se basaba en la predicación del Evangelio, la enseñanza del catecismo, usaban dibujitos y procuraban que la gente memorizara aquello con canciones. Entonces, pues la gente iba cantando canciones, ¿no? Y se les iba pegando la doctrina, como sucedió en el pasado con la herejía arriana, por ejemplo, ¿no? Bueno, unas fechas. En 1495 los reyes católicos iniciaron el envío de misioneros a las islas recién descubiertas. En 1511 se crea la primera diócesis en América, en Santo Domingo, y le siguieron Puerto Rico y Concepción en 1512, Jamaica y Santiago de Cuba en 1515, ya en tierra continental, en Panamá, en 1513, Venezuela en 1515, las grandes aventuras de Cortés en el Imperio Azteca en 1518, Pizarro y los incas en 1531, ahí se fundó Lima en 1535, diócesis que antes de finalizar el siglo tuvo ya un arzobispo santo, Santo Toribio de Mogrovejo. Bien, bueno, pues muy pronto se crearon diócesis con obispos realmente muy celosos. Las poblaciones indígenas fueron entrando a la fe. El asentamiento de la iglesia fue, podríamos decir, muy exitoso. Pronto surgieron universidades en Santo Domingo, ya dije la primera de América en México, en Lima, teniendo su modelo en la Universidad de Salamanca. Santos, como Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, San Juan Diego, San Pedro Claver, Pedro José de Betancur en Guatemala,
Bien, podríamos hablar por horas y horas, esto simplemente son una serie de pinceladas. Pasamos a América del Norte. Ahí llegaron misioneros jesuitas franceses como Isaac Jogues y San Juan de Brebeuf, unos mártires que pues realmente pasaron una suerte muy dura, los desollaron los indios, en fin, al final fueron pues eso, confesores de la fe. Llevaron la fe a los nativos norteamericanos desde el valle del río San Lorenzo, a lo largo del río Mississippi, por todo el camino hasta Nueva Orleans. Bueno, pues como decía, acabaron muriendo mártires, fueron asesinados junto con varios compañeros jesuitas en diversos ataques separados entre 1646 y 1649. Como suele suceder con los mártires, su muerte podría parecer una derrota, lo que pasa es que en el fondo ahí van naciendo católicos. Al poco tiempo nacería una india que finalmente fue canonizada, Santa Catalina Tekakwitha, canonizada en 2012. Es la primera nativa norteamericana canonizada santa. Bueno, pues a diferencia de lo que sucedió en las zonas bajo la autoridad española y portuguesa, en los Estados Unidos hubo un proceso de aislamiento, casi de exterminio de las poblaciones nativas. Esto es una cosa que desafortunadamente ha pasado en otras regiones conquistadas por Inglaterra o en el mundo anglosajón. Algunos sabrán que yo estuve en Australia, pues en Australia pues lo mismo, ¿no? Lo mismo, los aborígenes de por ahí no los trataron muy bien, desafortunadamente, a diferencia de España y Portugal, que se mezclaron, hubo mestizos, ¿no? Bueno, la evangelización en lo que ahora es el sureste de los Estados Unidos comenzó incluso antes, ¿verdad? En la segunda mitad del siglo XVI, los misioneros católicos españoles llevaron la fe hasta Florida y Georgia, o sea, yendo un poco desde México. Primero llegaron los dominicos en 1549, pero bueno, pues tras ser martirizados se retiraron. Luego llegaron los jesuitas, fundaron la ciudad de San Agustín en 1565, pero se retiraron unos años más tarde. Después llegaron los franciscanos a la misma población, San Agustín, y después de una década empezaron a fundar decenas de misiones en toda la región. Como es sabido, los Estados Unidos empezaron con 13 colonias. Bueno, pues allá había emigrantes de distintos lugares, tenían que confesar el Book of Prayer impuesto por la reina de Inglaterra, reina Isabel. Lo que pasa es que algunos pues no se avenían al famoso Book of Common Prayer. De manera que, bueno, pues 1632, el barón de Baltimore, George Calvert, católico, utilizó su influencia con el rey Carlos I para obtener una carta de colonización. El rey le concedió la carta y Calvert y un grupo de católicos se fueron de Inglaterra para fundar la colonia de Maryland. María se llamaba la esposa del rey, Mary, y por eso precisamente Maryland. Bueno, en un primer momento los católicos y los protestantes coexistían pacíficamente ahí en Maryland, gracias al Acta de Tolerancia de 1649. A medida que el número de protestantes crecía, pues los católicos, por su parte, empezaban a sufrir restricciones a su libertad religiosa. Bueno, con el fin de defender a la minoría católica, la Asamblea Legislativa fue dividida en dos, y por eso es que tienen dos cámaras, ¿no? Bueno, Pensilvania también fue refugio para los católicos. Más tarde la Revolución Americana creó una república que protegía la libertad religiosa. De manera que el no establecimiento de religión nacional estaba consagrado en la primera enmienda de la Constitución. Todo el mundo podía ser libre de profesar la religión que quisiera. Bien, bueno, en el siglo XVIII el sacerdote franciscano español, ahora San Junípero Serra, me acuerdo que él fue beatificado con el Padre Pro, concretamente,
Bueno, pues él inauguró asentamientos de misiones católicas en el norte de Baja California, ¿no? Previamente había estado a cargo de cerca de 15 misiones en Baja California, del actual México. Funda distintas misiones, ¿no? Desde Querétaro, por ejemplo, están las misiones de la Sierra Gorda, y llega hasta los Estados Unidos. Llegó a fundar un buen número de misiones, 10, 12 misiones. Muchas de estas se convirtieron en las principales ciudades de California: San Diego, Los Ángeles, San José, San Francisco, Sacramento. No por casualidad tienen esos nombres esas ciudades de los Estados Unidos. Bueno, la evangelización católica de Norteamérica fue en gran medida de la mano de la expansión del oeste al oeste de los Estados Unidos. O sea, ¿se acuerdan que hubo una fiebre del oro, ¿no? O la gente quería poblar el oeste americano? Bueno, pues en esa medida los sacerdotes acompañaban a aquellos exploradores. De manera que ellos iban, con la evangelización, continuaban evangelizando, ¿no? Entre esos estaban los jesuitas, como el padre Pierre-Jean de Smet, que llevó el evangelio a las tribus del territorio de Montana, el padre François Blanchet, uno de los primeros misioneros canadienses en el territorio de Oregón y más tarde su primer obispo. Bueno, pues hubo grandes persecuciones, gran discriminación, pero el camino del evangelio no se cercenó. Bien, pues aquí dejamos la evangelización de América. Regresaremos más tarde con Europa, lo que está pasando en Europa. Muchas gracias. Aquí termina esta lección y no quiero dejar de invitarte a suscribirte al canal. Vas a encontrar cursos sobre la fe, la moral, los sacramentos, la historia de la salvación. No dejes de compartirlo. Muchas gracias.